Hoy es el 21 de mayo. Muy buenos días a todos, bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera, revisión 1960. Del Antiguo Testamento, 1 de Samuel 29, 30 y 31, y hoy concluimos el primer libro de Samuel. Los filisteos juntaron con todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí esos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres. ¿No es este David de quien cantaban en la danza diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo. Y levantándolos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel. Capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, al tercer día los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag, y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amalek: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos.
Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿De quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: Yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿Me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: Júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, de robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: Este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: Porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: No hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: He aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot y Estemoa, en Racal y en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Capítulo 31. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab, Malquisúa, hijo de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero:
saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada, y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero, y todos sus varones. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza, y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran la buena nueva al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-san. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san. Y viniendo a Jabes, los quemaron allí. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Juan 11, 55 hasta el 12, 19. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Capítulo 12. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él como está escrito, No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús
fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya ves que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Salmo 118 del 1 al 18. Acción de gracia por la salvación recibida de Jehová. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jah, y él me respondió, Jah, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jah, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proeza, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jah. Me castigó gravemente Jah, mas no me entregó a la muerte. Proverbios 15, 24, 25, 26. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Hoy concluimos el primer libro de Samuel, y qué tristeza. Saúl tenía oportunidad tras oportunidad arrepentirse y seguir a Dios, pero siempre buscaba su propio bien, siempre prefería hacer lo que a él le parecía bien en vez de lo que a Dios le parecía mejor. Y su vida era una tristeza, y por fin murió después de consultar a una bruja. Murió su hijo Jonatán, y los filisteos tomaron control de todo. Es por eso nosotros tenemos que siempre orar por los líderes de nosotros, tanto en las familias, en los negocios, en las comunidades, autoridades locales, hasta autoridades nacionales. Porque cuando un líder no busca a Dios y solo busca su propio bien o solo hace lo que a él le parece, todo el mundo va a sufrir. Esto se ve con más claridad, más que nunca, en muchas naciones en el mundo. Hay líderes que no temen a Dios. Hay líderes que dicen que son cristianos, hasta dan citas bíblicas, pero no entienden el corazón de lo que Dios está haciendo. Todo se hace por motivos políticos. Así fue Saúl.
Ahora David, que vamos a comenzar a ver más mañana en 2 de Samuel, era pecador también, como todos nosotros. Sin embargo, tenía una actitud, un corazón diferente que el corazón de Saúl, que desde el inicio él le costaba arrepentirse, y cuando lo hacía solamente era para salir de un apuro, no era algo sincero. Entonces, más adelante vamos a ver el pecado de David, y fue algo horrible lo que hizo, pero el cambio, la diferencia de lo que él hizo para reconocer su pecado y volver a Dios es muy distinto a lo que hizo Saúl. Entonces hoy vamos a orar. Señor, oramos por nuestros líderes, tanto líderes en la familia, en las escuelas, en las comunidades y en las naciones. Señor, pedimos que tú nos des líderes que te busquen, y oramos por ellos para que ellos tengan temor de ti, para seguirte a ti y para hacer lo que es mejor para el pueblo y no para ellos mismos solamente. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me gustaría oír sus oraciones por sus propias naciones, o si vive en otro país, por el país donde vive usted, porque tenemos que clamar a Dios. Tenemos evidencia de la Biblia y de la historia de que necesitamos líderes que busquen a Dios. Para dejar su oración por sus líderes, el número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es 877-212-1815. En México, 55-4170-7522. O a través de la aplicación WhatsApp, más 505-8177-3708. Un placer estar con ustedes todos los días. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga, y hasta el día de mañana. Bendiciones, amados, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Desde aquí de Los Ángeles, California, siempre presente, siguiendo la lectura. Me he gozado tanto con esta historia de David. No es la primera vez que la leemos, pero en su misericordia y bondad el Señor ha abierto mis ojos para mirarlo de otro ángulo, hasta del ángulo humorista. Me da risa como Saúl, según en su perdón por la palabra, pero en su estupidez, necedad, creía oír de Dios. Daba gracias a veces porque decía que el Señor entregaba a David en sus manos, pero estaba tan cegado él que él no consultaba a Dios. Desde el principio vimos cómo él se desvió, y vemos el contraste con David cuando él consultaba al Señor para hacer lo que iba a hacer, y claro, el Señor estaba con él. Y me causa tanta humor el ver cómo era un corre, era como el gato y el ratón, el jugar al perseguir. Este hombre en su locura le seguía, y David escapaba. Y estaba tan ciego él que hasta se había descuidado de sus deberes. Lo vemos cómo llegaron a llamarlo, porque Israel iba a ser atacada otra vez en el capítulo 25, en el 27, cuando el mensajero llega y le dice que se apresure, porque los filisteos estaban reuniéndose para atacar la tierra. Estaba tan cegado en su odio y en su maldad que se había descuidado de sus deberes. Y quiero aportar mi pequeño comentario con respecto a todos estos hombres que se unieron a David en el capítulo 23. Esto me trae esperanza, familia. Se unieron lo peor de la sociedad
Mas este hombre, como era un hombre con el corazón de Dios, les recibe y hace una compañía, podemos decir, un ejército de estos hombres. Me trae esperanza porque estos menospreciados de la sociedad, al contrario de Saúl y sus hombres, pudieron captar y percibir lo que David era, lo que el Señor hacía en David y con David, y se unieron a él. Y bueno, familia, nos habla de que en el dicho diario, no todo lo que brilla es oro. Saúl era el rey, mas estaba perdido completamente. David había sido declarado rey, mas su reinado aún no había sido establecido. Pero estos hombres lo percibieron y se unieron a él. Algo que me llamó mucho la atención, familia, fue en el versículo 5 también del 22, cuando el profeta Gad le habló a David y le dijo: no te quedes en el refugio, vete y entra en la tierra de Judá. Esto me habla a que le dice que era su tiempo ya, que fuera a pelear y tomara posesión de su herencia, la tierra de su reinado. Como que me da la sensación que aquí comenzaba a él entrar a tomar la tierra que se le había prometido, así como a Abraham. Y bueno, familia, ese es mi pequeño comentario con respecto a esto que el pastor trae a luz, con respecto a todos estos que se unieron a él. La crema de la crema, le llamo yo, de la sociedad despreciada. Pero todos, por todos, el Señor puede hacer algo y cambiar los corazones, igual como cuando fue revelado el nacimiento del Señor a los pastores, a la gente que no era nada. Igual así esta gente percibió el favor de Dios sobre la vida de David y decidieron unirse a él. Encontraron el reposo, familia, encontraron identidad, encontraron pertenencia, encontraron valor en aquello que acompañaba a David. El Señor les bendiga, familia.